Vamos a recibir a Alcira Argumedo. ¿Estás por ahí, Alcira? Sí, por aquí ando. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por participar de este segundo programa de Dale Compartir. No, por favor. Alcira, déjame presentarte. Alcira es socióloga, es exdiputada con 2 mandatos cumplidos y escritora. Alcira, estás, digamos, observando, estudiando, trabajando, me imagino, sobre todos estos cambios sociales que se están produciendo a raíz de la pandemia. ¿Cómo está impactando la pandemia de COVID-19 ahí en el tejido social de las comunidades de todo el mundo? Mirá, el tema es que yo creo que sobre todo en el sector occidental la pandemia no hizo sino detonar una crisis como consecuencia del fracaso de estos modelos neoliberales, ¿no? Es decir, pensá que esta crisis ya se estaba anunciando en Inglaterra con el Brexit, en Francia con los chalecos amarillos y las huelgas que duraban meses, en Italia con una recesión que lleva aproximadamente 10 años, el mismo Estados Unidos había dejado de promover la globalización neoliberal, al menos lo que afectaba a Estados Unidos, y empezó a tomar una política proteccionista. Y acá tenías, en América Latina, las crisis ya se estaban anunciando en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile y acá en Argentina. Entonces el tema es que el problema de base fue que en estos 40 años, digamos así, desde comienzos de los 80, de predominio de concepciones neoliberales, se produjo una polarización y concentración de la riqueza con un crecimiento exponencial, y a su vez tuvo también un crecimiento exponencial del desempleo, la precarización laboral, la pobreza, etcétera. Esto en la mayoría de los países. Claro. Y esto ya estaba llevando una crisis, sobre todo una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Fíjate que el 20% más rico de la población mundial concentra el 95,5% de la riqueza. Sí, son 1.100 millones. Tremendo. Y el 80%, que son 6.500 millones, para que nos demos una idea de la magnitud, estos son 5 veces toda la población de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, no, 4 veces, perdón. Desde Canadá hasta Tierra, toda esa población en pobreza. Entonces, ese mercado es excesivamente chico para el salto cualitativo de la productividad, de las tecnologías de avanzada y para la presencia de China en el mercado mundial. Entonces, lo que está desnudando esto es la necesidad de una reformulación en profundidad de los modelos sociales, con una redistribución de la riqueza y una serie de factores, porque la otra opción es una opción de un autoritarismo de ultraderecha, ¿no? En este momento, esas disparidades de las que estamos hablando, esas disparidades económicas, se están viendo mucho, ¿no? Se están reflejando especialmente en el acceso a la atención de la salud, ¿no? Lo que se vio en otros países y también en el nuestro, también en el servicio que se brinda en los geriátricos. Digamos, ¿vos creés que estas nuevas formas de solidaridad, de diálogo que se está hablando, podría ser un método eficaz para el futuro, o no? Mira, yo creo que es una gran enseñanza, ¿viste? Que las situaciones críticas suelen potenciar a veces las mejores cosas, también las peores cosas, pero creo que acá la sociedad argentina ha demostrado que al menos en una proporción muy alta, digamos el 80-85%, ha tenido una actitud de solidaridad y preservación hacia sí mismo y hacia los otros, que es cómo se ha cumplido la cuarentena. Vos pensás que en estos momentos prácticamente, si nos ponemos a ver, la pandemia se inicia en Argentina a comienzos de marzo, ¿no? Que es la misma época en que comienza en Estados Unidos. Claro. Estados Unidos está presentando 1.200, 1.500 muertos por día, en una proporción descomunal, que cuando vos lo ves en Argentina,
que es muy doloroso lo que está sucediendo, pero tenés en ese mismo periodo en total 409 fallecimientos, frente a 60.000, no sé si se entiende. Entonces, y esto se debe básicamente, más allá de las orientaciones que haya dado el equipo de gobierno, que a su vez es interesante ver cómo es el oficialismo más sectores de la oposición, ¿no? Como Rodríguez Larreta o como varios de los intendentes del conurbano o como algunos gobernadores, que realmente han tomado una conciencia muy grande. La verdad, que si esta actitud la tomara, vuelvo a reiterar, un 80% del pueblo argentino, y acá se puede pensar un modelo, un proyecto de sociedad basado en la solidaridad, en la búsqueda de alternativas que permitan revertir los niveles de pobreza e indigencia, etcétera, ¿no? Yo lo veo que son enseñanzas de las situaciones críticas que suelen ser buenas, ¿no? Esas enseñanzas que vos decís, uno las capitaliza a nivel individual, por supuesto algunos más, otros menos, otros nada, pero a nivel social, ¿cómo se capitalizan a nivel sociedad? Mirá, fíjate que, por ejemplo, lo que se ha visto es que a pesar del acoso que se ha hecho en los años, que esto es muy típico de las concepciones neoliberales, fue lo que pasó en la dictadura militar con Cavallo, fue lo que pasó en el menemismo y también en el gobierno de Macri, que es esta idea de que no hay que hacer desarrollo científico-tecnológico en Argentina. Y sin embargo, se ha visto que hay un potencial de la Argentina para dar respuestas a situaciones críticas que de pronto tenés, que aquí se están fabricando TICs para probar de alta calidad y eficiencia para hacer los testeos, que permite hacerlo en términos más masivos y con mucho menor presupuesto. Se están fabricando respiradores para los casos críticos y otros elementos, ¿no? El Malbrán logró detectar la característica del virus y esto es un avance en función de la producción de vacunas, entonces tenés eso. Y por otro lado, creo que también esta masa de población empobrecida tuvo como respuesta elementos de solidaridad, que fíjate, estas redes de organizaciones sociales, bueno, están garantizando que la gente no pase hambre, que es lo que está pasando en Chile, ¿no? Es decir, estos comedores solidarios, los merenderos, este elemento de solidaridad, te estoy diciendo dos puntas, ¿no? Lo que es aquellos de mayor calificación laboral, como son los científicos, y los sectores más golpeados, pero que de alguna manera lo común es una búsqueda de salidas basadas en la solidaridad, en la autonomía, en la búsqueda de respuestas que sean capaces de calmar el dolor global. Y esto me parece que es el dolor global, qué buena frase. Es una enseñanza de Argentina muy buena, ¿no? Al fin, así como que hay un cambio de valores, o que los valores se están poniendo de nuevo en su lugar, ¿no? El valor del médico, del enfermero, del trabajador de la salud. Bueno, esto es evidente que hay que darse una política de recalificación urgente de todo lo que es, sobre todo los médicos del sistema público de salud, ¿no? Porque vos fíjate que en muchos casos, lamentablemente, la carrera de medicina, que es una de las más sacrificadas y largas, porque hay que ser médico, no solamente tenés 6 años de cursada, si es que la podés hacer año por año, después tenés 4 años de práctica, más otros 2 años de especialización, tenés como 10 o 12 años de formación. Y después, los salarios de muchos de los médicos, salvo que tengas la posibilidad de ingresar por un pariente o por amigos en los aparatos médicos, estos privados, esta salud privada que tiene todos los interrogantes del caso, la situación de los médicos es dura. Y en este sentido yo creo que hay que consolidar el sistema de salud pública, porque si tenés un 40%, un 54% de los trabajadores
precarizados, en negros o desocupados, no tienen obra social. Por lo tanto, necesitas un sistema de salud capaz de dar respuesta a la mitad de la población activa, o a la mitad de la población del país. Y eso hay que potenciar la calidad de la atención y sobre todo de los insumos del sistema de salud pública. Esta es la primera gran enseñanza. Esa es la primera enseñanza. Te quería preguntar, ¿cómo crees que va a ser ahora la vuelta, digamos, al contacto social? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te la imaginás esto de cómo nos estamos saludando ahora con el codo o de lejos, esa distancia de 2 metros cuando haces fila en algún lugar? El pueblo argentino es un pueblo muy afectuoso, sí. Muy de tocar al otro, ¿no? Muy de acercarse demasiado. ¿Cómo pensás que esto se va a revertir o pensás que cuando pase lo grave de la pandemia, vamos a volver a ser como antes? Mira, yo creo que vamos a tener un aprendizaje y una madurez que eso nos va a enriquecer. De todas maneras, esperemos que aparezca la vacuna. Yo soy lo suficientemente grande como para recordar la epidemia de parálisis infantil, el terror que tenían nuestros padres. Y bueno, yo tengo amigos que fueron víctimas de parálisis infantil, algunos terminaron en silla de ruedas a los 12 años, etcétera. Sí, mi padre era pediatra. Y vos sabés que yo todavía recuerdo el suspiro que hizo cuando nos pudo colocar la vacuna. En ese momento era la Salk, antes de la Sabin oral. Sí. Y como que esto terminó, que fue, yo te diría, la otra gran epidemia aterrorizante. Esto fue el año 54-55. Sí. Y yo espero que haya un suspiro igual con una vacuna que nos permita, porque yo no veo la hora de poder encontrarme y abrazar a medio mundo y besuquearlo, que es como dice Nora Cortinas, cuando uno se abraza da endorfinas, y las endorfinas son un elemento vitalizante. La verdad que ojalá que encontremos una cura de manera tal que podamos volver a los abrazos, a los besos, a compartir el mate, claro, ¿no? a esa cosa tan linda efectivamente que tiene esta sociedad, ¿no? Sí, ojalá que volvamos reforzados y que volvamos cambiar, distintos con cosas buenas, ¿no? Para que no haya tanta brecha, ni discriminación, ni exclusión de nadie. Bueno, Alcira, te damos las gracias por haber estado en este programa. Muchas gracias por toda la información que nos diste, muy interesante. Y bueno, te agradezco, que tengas una linda noche. Bueno, no, es un honor y yo te agradezco a vos y deseo mucha suerte con el programa. Bueno, hasta luego, Alcira.